enfoca en pegarle a un sector específico del gobierno, me pregunto por qué son de manual. Vamos a conversar con Facundo Nehamkins, consultor político. Hola Facundo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Mejor hablemos de política y no de fútbol. ¿De qué cuadro sos, Facu? Bueno, vos sabés, Bostero, así Ah, no que sabía, estamos, no sabía. no estamos pasando nuestro mejor momento. No, y mañana es un partido importante, muy mañana importante. es un partido bravo, vamos a ir ahí con toda la banda que vos conocés a la cancha. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, quizás nos veamos por ahí que me toca transmisión por Telefe. Exactamente. Bueno, recién hablaba un poco de esta interna a cielo abierto del gobierno. Quiero empezar por ahí, después hay otros temas, por supuesto. Yo no tengo la menor idea de cuánto afecta a la gestión, al funcionamiento, pero yo nunca vi una cosa así, tan abierta, tan expuesta. A ver, ¿te acordás? Vamos a retrotraernos a un gobierno que tenía internas y tenía internas duras, el menemismo. Sí. ¿Te acordás lo celeste contra lo rojo Punzó? En su momento, bueno, terminó con el entonces ministro José Luis Manzano eyectado del gobierno, casi exilado del país, ¿te acordás? Después también en su momento terminó con Cavallo saliendo del gobierno. Uh-huh. Había divisiones internas. Las internas son un clásico de la política y muchas veces son movilizadoras y no paralizadoras. Yo creo que acá la novedad es, primero, una interna que se expresa a flor de piel, sí, ¿no? Eso sí es algo novedoso, distinto, nuevo. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a las internas que se expresaban en off the records en los medios. Ahora se expresan en Twitter. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo más llamativo de esta interna es que quien tiene que resolver, resolver en el sentido de inclinar la balanza para un lado o para el otro, o señalar, bueno, no tiene que haber más peleas, o etcétera, etcétera, es el presidente, y uno tiene la sensación de que no estaría ejerciendo esa función. Claro. Entonces, ahí sí produce un efecto paralizante, porque si los que disputan están más concentrados en la disputa que en la producción y en la gestión, si hacia adentro no se castiga la disputa, no se castiga la interna, bueno, ahí tenemos un problema en términos de productividad del gobierno, porque en ese caso las internas se convierten en algo paralizante. Y yo veo que lo que ha sucedido desde la salida del gobierno del proceso electoral del 2025 tiene que ver más con eso, ¿no? Como un presidente que de alguna manera ha declinado su rol de liderazgo hacia adentro del gobierno, y entonces las internas aparecen muy a flor de piel y nadie zanja ni las resuelve. Claro. Creo que eso sí me parece que es problemático. Por supuesto que trabajamos con información limitada, acotada, lo que dejan trascender estas peleas, lo que nos cuentan los periodistas que investigan sobre esta cuestión. No tenemos información completa como para saber, pero la sensación es de una interna que paraliza, que es poco productiva y que al mismo tiempo el presidente no interviene, no resuelve, no ejerce su liderazgo. Algo que es llamativo, Juan Pablo, porque justamente uno de los atributos de Milei en relación al gobierno anterior de Alberto Fernández es haber reconstruido el liderazgo presidencial, sí, de alguna manera, ¿no? Después vos podés decir me gusta más, me gusta menos, yo iría en este sentido, sería un poco menos virulento en el lenguaje. Todas esas cosas son aceptables en términos de discusión y debate político, pero nadie puede dudar que los primeros 2 años de Milei nos mostraban un presidente que contrastaba mucho con la figura de Alberto Fernández, que no lograba resolver los problemas de la interna de su propio gobierno. Porque cuando un presidente no logra resolver los problemas de la interna, pasa a ser visto como una facción de su propio gobierno, que es lo que le terminó pasando a Alberto Fernández. Por supuesto que Milei todavía está lejos de esa situación, pero sí vemos un presidente que permite situaciones en términos de imagen pública
que ningún experto en el tema recomendaría, ¿no? Como que se zanjen a la luz pública este tipo de diferencias que estamos viendo entre ayer y hoy en redes sociales, pero podríamos nombrar otras tantas, ¿no? Sí. Que han pasado a lo largo de estos últimos 6 meses. Sí, está bien en destacar el rol del presidente o el no rol, porque él deja correr absolutamente todo en una interna que ya tiene una dinámica bastante intensa, con actores bien definidos de ambos lados. ¿Por qué crees que no lo hace? Y si esta recuperación del Milei agresivo, que insulta, que por ejemplo está en canales de streaming y lo único que se destaca es las alusiones personales, las agresiones, tiene que ver con su naturaleza o el momento que atraviesa el gobierno? Probablemente con las dos cosas. A ver, un viejo político con el que laburé cuando era muy joven me enseñó algo que me dejó marcado, que siempre lo repito, así que si ya te lo dije alguna vez, sabelo perdonar, que es: nadie cambia de fórmula. A ver, de la Rúa llegó como llegó, Menem llegó como llegó, Kirchner llegó como llegó. En el sentido de estilo de liderazgo, no esperemos que Milei se convierta en Arturo Illia o de la Rúa, no va a ser ese tipo de líder. Así que en ese sentido, la evolución de un liderazgo puede tener que ver con aprender cosas en términos de flexibilizaciones, quizás de hacia dónde tiene que ir el rumbo del gobierno, pero no en cuanto a las características propias de ese liderazgo, que están muy asociadas a la persona, y además una persona que con esas características llegó al lugar más alto que en la política puede llegar una persona en su país. Entonces, siente que esa fórmula es la fórmula del éxito, por lo tanto, ¿por qué la va a cambiar? Eso es el primer punto, así como digo, el paraguas, ¿no? Es decir, no esperemos que Milei sea distinto. Si te gustó cuando llegó a la presidencia porque insultaba, no te hagas ahora el indignado que te molesta que insulte. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Porque es como decir, si dejaste que tu hijo insultara, no te indignes porque la mesa en un restaurante pega un insulto. ¿No? Digamos, lo que vos permitiste y habilitaste en el espacio público, bueno, ahora bancátela. Podés elegir otra cosa después, pero no te podés hacer el sorprendido porque Milei se insulte en la escena pública con alguien que era algo que ya había hecho y algo de lo que él no considera con la gravedad que lo consideran otras personas, porque de hecho, ¿te acordás que en su momento le dijo a Patricia Bullrich de todo y después estaba sentado con Patricia Bullrich negociando, incorporándola al gobierno? O sea, él evidentemente siente que eso no es un límite que al traspasarlo te pone una frontera o no hay vuelta atrás. Eso es el primer punto y hay que tenerlo en cuenta en relación a Milei. Ahora, yo creo que lo que hay es un liderazgo que se encuentra frente a una situación que no había atravesado en etapas anteriores de su gobierno, que es una crisis de expectativa fuerte en la sociedad en relación al futuro del programa económico. Entonces, no desesperación, pero la preocupación del presidente, que me parece que se expresa en la escena pública en este enojo, porque es la fórmula de él y porque no conoce otra manera u otro recurso, es porque no logra de alguna manera resetear esas expectativas que él necesitaría para recomponer su vínculo con la opinión pública, que se viene dañando, lastimando desde enero de este año. ¿Por qué se viene dañando y lastimando? A pesar de que en este mes nosotros hemos registrado cierto amesetamiento en esa caída, porque la sociedad está en una crisis de expectativas en relación al programa económico. ¿Por qué? Porque siente que este programa económico, independientemente de lo que genere en términos de divisas, crecimiento de las exportaciones en minería, en petróleo, en gas, en campo y demás, no termina derramando al resto de los sectores de la economía, que son aquellos sectores más vinculados con el mercado interno, con el consumo, con la producción industrial, los grandes conurbanos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires y de las ciudades más grandes del país. Entonces, esa crisis el gobierno no la logra atrapar, en el sentido de que no logra revertir
esa sensación que hay en la sociedad, y no tiene herramientas el presidente en términos conceptuales para pensar cómo resetea eso, porque tenés que tener una flexibilidad en términos del programa económico que el presidente no está dispuesto a entregar, y no necesariamente está mal que eso sea así. Cuando él dice me ato al mástil, está diciendo, bueno, morir con la nuestra, como decía algún periodista deportivo, ¿no? Es decir, sí, morir con tu fórmula, y esa es la forma. Ahora, una fórmula que le plantea, y con esto te cierro, Juan Pablo, un escenario electoral complejo para el año que viene, porque si bien el presidente no es que está mal electoralmente, tiene un piso muy significativo en términos de intención de voto, estamos hablando, en ninguna medición está bajo de 35 puntos a nivel nacional, pero sí podemos estar en un hipotético escenario de segunda vuelta donde el presidente tenga una tasa de rechazo tan alta como la que pueda tener el candidato del peronismo. Entonces el balotaje ya no es ese tránsito tranquilo del 2023, donde Milei le ganaba a cualquier candidato del peronismo caminando porque su tasa de rechazo era mucho menor, sino que es un escenario de mucha mayor incertidumbre, porque hoy 55-60% de la gente también manifiesta las mismas tasas de rechazo que tiene contra el peronismo, las manifiesta contra Javier Milei. 2026, año par, no hay elecciones, hay Copa del Mundo dentro de poco, es ciencia ficción todo, pero ¿quién podría capitalizar ese 55-60% de rechazo si tanto el candidato del peronismo como el propio Milei tienen ese número en contra? Bueno, es difícil, como decís, año par, año de mundial, y estamos todavía muy lejos, y depende todo principalmente de Milei. Acá la gran duda que existe, Juan, es la sociedad, al votar a Milei, transgredió un límite, a un punto donde no hay vuelta atrás, y a partir de ahora todo lo que viene es lo desconocido. ¿Qué quiero decir con esto? No me gusta Milei y elijo a un X que proviene de estructuras no políticas, no político-partidarias tradicionales, proviene del mundo del espectáculo, de la televisión, de la fe, etcétera. O, en realidad, la experiencia Milei, aunque no de la misma manera que antes, te puede hacer volver a una experiencia más clásica, tradicional, sí, un político al estilo que podría ser, no sé, Kicillof u otro. Bueno, la verdad que es una respuesta que no tenemos todavía en este momento. Si vos ves hoy números de intención de voto y imagen de los principales dirigentes políticos, pareciera ser que el péndulo va más para el lado del peronismo en caso de que Milei fracase, ¿no? Ahora, el peronismo hay que ver si logra mantenerse unido, si logra articular una propuesta competitiva y unificada y modernizada, remozada. Es decir, todavía falta que corra mucha agua bajo el puente para saber si el peronismo está preparado para tomar ese péndulo en caso de volver. En caso que el peronismo no lo esté, bueno, la pelota puede salir para cualquier lugar, ¿no? Es ese centro de Di María que terminó pegándole el palo, claro, y salió para el otro lado. Si la tocaba el jugador de Central, la metía adentro y cambiaba el partido, ¿no? En fin, es una situación de incertidumbre propia de estos tiempos en los que vivimos, donde las identidades políticas son muy débiles, la sociedad se mueve más por emociones que por esas identidades colectivas. No es la Argentina de hace 30, 40 años donde todo el mundo era peronista o radical. Hoy la gente se siente mucho más autonomizada de esas identidades, y en función de eso, para nosotros como encuestadores es mucho más difícil pronosticar qué va a elegir, claro, qué va a votar el año que viene. Pero si vos me decís a mí una síntesis, yo te diría, depende mucho más de cómo le vaya a Milei que de los méritos que se hagan en el mundo opositor. Eso no quiere decir que está en las manos de Milei, porque Milei, claro, también es preso de su contexto, ¿no? A ver, pierde Trump por paliza en noviembre y queda muy patorrengo y no lo puede ayudar más. Y bueno, Milei entra también en un camino de incertidumbre, independientemente de lo que pasa acá en la Argentina. Pero digo, dependemos mucho más para constituirnos el escenario nacional del 2027 de la trayectoria que siga el gobierno de Milei
que de lo que pase en el mundo de la oposición y sus alternativas. Querido Facu, como siempre, un placer. Abrazo enorme. Lo mismo, Juan Pablo, te mando un abrazo. Gracias, Facundo Nehamkin, consultor político, director de Opina Argentina. 11:43 en toda la República Argentina, 12:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.